Sí, ajá, sí. Sí, y como ha dicho Verónica, soy Alex Lapierre. Mi esposa y yo fundamos esta organización hace un año, casi un año, y el propósito es fundamentalmente educacional, de educación. Y pues también de una idea de nosotros que es diplomacia del nivel ciudadano, como siendo buenos vecinos, mostrando a todo el mundo que podemos ser buenos vecinos aquí entre Arizona y Sonora. Y pues también puedo compartir mi pantalla para enseñar poquito del proyecto que tenemos. Ah, yo llegué aquí en Arizona trabajando por los parques nacionales. Hay un sitio muy fabuloso aquí en el sur de Arizona que se llama Tumacacori, que fue una misión de los sacerdotes jesuitas que llegaron en el siglo XVII, muy temprano aquí, lo que es Arizona. Y es un sitio muy encantador, y tiene mucho, pues, vestigios de este pasado, este encuentro entre los dos culturas del europeo, de los españoles y también de los indígenas, los pueblos ancestrales aquí de la frontera. Y pues como somos vecinos aquí, ciudadanos que están viviendo, pues, y somos de ambos lados, pues llegamos a decir que, oye, pues no es justo que no están mostrando más que como sangre y inmigración y otros temas, pues que sí son realmente importantes, pero hay mucho más que ver. Y siempre he dicho que lo más lejos que alguien vive de la frontera, lo más grande, el mito es de la frontera. Y entonces fundamos esta organización para convertir estos mitos sobre la frontera, y tenemos una como tipo video de bienvenida aquí, y pues lo puedo poner. No, no podemos oír. Alex, no podemos escuchar. Mm.
Pues ¿cómo lo ven? Es una manera de expresar sin palabras como como quiénes somos, ¿no? Y qué queremos lograr y pues invitar a la gente pues que conocen nuestros vecinos y presentar el estado como una lugar lleno de riqueza, de cultural, de gente con tanta calidez como la familia de Verónica, de la gente así son la gente de Sonora. No sé si tengan preguntas o si quieren saber más de la organización. Llevamos recorridos a varias partes del estado y otras partes de México. De hecho, vamos a ir a Hermosillo los fines de este mes para conocer su cultura taquera, ¿no? De la cultura de los tacos y es que nuestros amigos escribieron una guía minimalista de todas las taquerías de Hermosillo y pues la comida es razón número uno para visitar Hermosillo. El estado tiene pues los mejores de ambos mundos, ¿no? Al lado es el Mar de Cortés, el Golfo de California y también tienen la mejor carne de todo México y una tradición muy arraigada en esto de la ganadería. Entonces es como donde esos dos mundos se juntan en Hermosillo y en el estado en total. So, Pero, por ejemplo, yo quiero preguntarle a Bichar, a Kelly y a María Luisa, que estos mitos que tú dices que mientras más alejados estemos de la frontera, más mitos y leyendas tenemos de la frontera. Y quiero preguntarle a Bichar, a Kelly y a María Luisa, bueno, María Luisa, y ustedes dos viven cerca de la frontera, viven más o menos, pero ¿qué mitos y leyendas han escuchado de la frontera? O sea, ¿qué es lo que... Y Bichar también, no sé, Bichar, Bichar es de la India, entonces ella tendrá una idea muy diferente a la de Kelly y María Luisa, ¿no? De la frontera. Quiero escuchar acerca de esta franja, ¿no? Que existe. Yo soy tejana y la familia mía ha vivido en Laredo. Yo soy de la generación número 9. Hablo bien pocha mi español porque nunca lo estudié, solamente lo aprendí jugando afuera con mis amigos o yendo a las discotecas en Nuevo Laredo. O las La mejor carreras forma, música en español. o para ordenar las bebidas bien. Las penas, ajá. Sí, bueno, para, tú sabes, um, ahí es alguien bien coquetón y bueno, ahí sé cómo hablarle. Ya. Yo quiero saber un poquito de las distinciones entre la cultura que se halla en Texas y la cultura que se halla en Arizona, porque mi interés es en estudiar la historia de Texas y cómo se fundó Texas era totalmente distinto de cómo se fundó Arizona y Sonora. Y no sé si esa es la palabra apropiada. Sí, cómo se marcaron esas fronteras también, ¿no? Y a ver, y Kevin, ¿tú qué idea tienes tú de la frontera, que tú que vives también en Houston? Em, bueno, como una persona de un estado muy cercano a la frontera, he oído mucho de personas de otras regiones que dicen que la frontera es un lugar peligroso, algo así, pero no es el caso porque en El Paso, por ejemplo, cuando Beto O'Rourke se está se está postulando por el Senado. Eh, mucha gente dijo que la área que él representaba eh, era peligrosa, algo así, porque a causa de su proximidad
a la frontera, pero no es el caso. Y creo que la idea de que la frontera es un lugar peligroso es el mito más prevalent en Estados Unidos. Sí, exacto, muy bien. Ajá. Sí, es fácil entender cuando pues muchos de los políticos quieren mandar la Guardia Nacional a la frontera. Pues promueve esta imagen de una zona militarizada, una zona de guerra, ¿no? Ya, muy bien. Y a mí, Alex, me gusta mucho que tú también estudias mucho, investigas mucho de la ecología, ¿no? Del medio ambiente, de la frontera. Y eso es muy importante porque nos pensamos siempre en términos humanos, pero nunca pensamos en términos ecológicos medioambientales. Y todos estos animales no conocen la frontera, no saben dónde es Estados Unidos y dónde es México. Y ellos o qué culpa tienen, ¿no? De una división humana hecha. Entonces, ¿nos puedes decir un poco más de esta, del medio ambiente y la ecología fronteriza? Sí, aquí en Arizona tenemos dos ríos que cruzan la frontera. No sé si cruzan legalmente, ¿no? Pero este es mi chiste malo del día. Pero sí es cierto. Fíjate que aquí en el Valle de Santa Cruz, que es el Valle de Tucson, Nogales queda al sur unos 60 millas y Nogales su altitud es como 4,000 pies y la altitud de Tucson es como yo creo que 2,400. Y pues hay una ciudad, Nogales, con medio millón de personas y donde quiere ir todas sus aguas malas, sus aguas negras, pues directamente no reconoce la línea política, ¿no? Se va directamente para nosotros. Entonces, como el gobierno de Estados Unidos reconoció esta realidad y hicieron una tipo de zona de donde limpian las aguas y estas aguas luego se cargan los ríos con el agua limpia. Y por eso tenemos todavía este ambiente maravilloso del bosque de mezquites y álamos aquí al lado de Tumacacori. Y pues este ambiente, esta zona es muy única y es menos que 1% de la tierra aquí en el estado de Arizona, pero es el hogar de más de 90% de la biodiversidad en el estado. Entonces, y estas zonas cruzan la frontera, el San Pedro y Santa Cruz, el río, son los dos ríos que cruzan la frontera aquí. Sí, muy bien. Y yo escuché que cuando Trump estaba pensando en construir el muro, iba a haber muchos problemas medioambientales porque no iba a poder haber el cruce natural de ciertos animales, ¿no? Sí, sí. De hecho, el río Santa Cruz, donde hicieron el muro, pues ya había una lluvia bien fuerte y ya hizo daño al muro nuevo de él. Ajá, muy Ajá. bien. Ok. Em, pero el muro se detuvo, ¿no? Detuvo su construcción. Pues el río nomás hizo de todo lo que viene con las aguas, ¿no? Con la madera, las piedras, hizo daños donde construyeron el muro, Ujú. cruzando el río directamente, donde el río cruza hacia el norte. Ujú, muy bien. Sí, Ajá. y es interesante cuando hablamos de la frontera entre México y Estados Unidos, porque siempre pensamos en desierto, ¿a poco no? Cuando pensamos en frontera, lo primero que se nos viene a la mente es desierto,
Pero ¿por qué? ¿Por qué pensamos en desierto? Aparte de que está ubicado en una zona desértica, pero ¿qué es lo que nos evoca la palabra desierto? ¿No? O sea, si ustedes lo piensan filosóficamente, la palabra desierto significa ley de nadie, ¿no? Significa muchas cosas. Y como, María Luisa, sí, ¿verdad que sí estás? Exacto. Es bien fácil. Ya cuando dicen que es desierto, es algo donde no hay nadie, donde no hay nada, no hay plantas, no hay agua. Así es que puedes hacer lo que quieras, Sí. porque no hay nada. ¿Quién te Sí. va a decir? Y no vas a herir a nada o a nadie, porque no hay nada allí. Y eso no es falso. Ya. Lo Es que peligroso, es, no, ajá. Yo fui, estaba yo en una conferencia de escritores y estábamos en Big Bend y ahí estamos en el desierto Chihuahua. Y los de Arizona que estaban allí, porque estaba el escritor Paco Cantú y ellos decían, ay, aquí es muy verde. Y yo que soy del Mezquital, Tamaulipas, decía, ay, no, donde yo vivo es mucho más verde. So, en nuestras descripciones del medio ambiente, todos que vivían ahí en la frontera, estábamos hablando de la frontera, de lo verde que era, el agua y todo así. Así es que viviendo allí no es qué tan seco es o qué le falta, pero ¿qué más hay? Sí, casi nunca describimos la frontera como lleno de vida, ecología, ¿no? Exacto, siempre es lo opuesto. Y, o sea, que Alex, tu organización es justamente eso, ¿no? Desmitificar todas estas ideas de la frontera y poder acercar esa frontera. Y en tu experiencia, ¿qué tan lejos estamos el uno, Estados Unidos de México? Metafóricamente, por supuesto, hablando, ¿no? ¿Qué tan... ¿Quién dijo pobre México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios? No, este es el famoso El dicho. famoso dicho que atribuido creo que fue Porfirio Díaz o sí. Sí, sí, pues realmente, pues una cosa que más me gusta aquí de la zona entre Arizona y Sonora es como reconocer nuestra influencia gringa en la cultura sonorense y pues muchas veces como pues aceptamos que la cocina del suroeste de Estados Unidos es meramente mexicana o que pues hablamos muchas cosas en español aquí, pero también en el norte de México y María Luisa están mejor que yo para hablar sobre eso, pero como nosotros han afectado también su cultura. Y para mí, mira, el New York Times está escribiendo sobre el hot dog sonorense. O sea, esto es un ejemplo perfecto y también, mira, en Sonora es más popular de la gente jugar base soccer, que fútbol, ¿no? Entonces, pues es una zona, pues yo creo que yo diría muy cercana, especialmente a través de la lente de Nogales, que es una ciudad que era una ciudad, ¿no? Y tiene una geografía muy, muy interesante en todo el ámbito del 2000 millas de la línea. Ya, sí, es recíproco el intercambio, ¿no? Cultural, 100%. Y tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿tú crees? Fíjate, yo, Alex, yo viví en México, en la Ciudad de México por muchos años, y cuando yo decía que era de Sonora, y una vez un estudiante, una persona de Harvard, él había estudiado en Harvard, y cuando yo dije que era de Sonora, el mexicano, pero del DF, me dijo, eso no es México. Yo dije, yo soy de Sonora. Me dijo, ¿eso no es México? Y yo, ¿cómo que no es México, no? Entonces los mismos mexicanos, a la gente del norte nos ponen como en otra cultura, nos ponen en que somos más norteamericanos que mexicanos, ¿no?
tú, en tu experiencia, y María Luisa, y también Kelly, ¿no? Y Alex, ¿es la cultura de la frontera otra cultura? ¿Es una tercera cultura, digamos? Estoy de acuerdo. Ajá. Y pues hay otro dicho histórico muy famoso, Sonora es donde se acaba el patria y en la patria y donde empieza la carne asada, ¿no? Una- pues sí, yo creo que este concepto de una tercera cultura es 100% correcto. Pues es una cultura híbrida, ¿no? Y pues muy fluyente. So, ajá. Yo estudio la frontera um, entre por los ojos de los conversos, porque los conversos nos mandaron hacia el norte. Y los libros que leemos no dan reconoción o reconocimiento a esa cultura converso. Y todo pasó allí en la frontera y así, esa es una explicación de por qué es tan distinta de lo de México y el sur de México. Bueno, como hablábamos, esto es un medio ambiente que no hay nada, hay mandas a la gente que no quieres y esos fueron los conversos. Yeah. No, y yo, por ejemplo, yo les voy a decir, yo soy de la frontera por ambas partes. Mi papá sonorense y mi mamá de Nuevo León. Y yo cuando les dije, mi abuelita es de Laredo, Texas. Mi abuelita era norteamericana y se casó con mi abuelo mexicano. ¿Y qué es lo que hizo mi abuela? Renunció a su ciudadanía americana. Yo por eso soy mexicana y no soy norteamericana, porque mi abuelo renunció. Pero toda la familia de mi mamá era mexicana antes de que Texas de que Texas fuera Estados Unidos. Entonces, como dice el dicho, la frontera nos cruzó a nosotros, no, nosotros no cruzamos la frontera. O sea, yo por derecho soy norteamericana porque mi familia es de Texas, ¿no? O sea, es algo muy interesante. Sí, este dicho también es muy popular aquí donde pues no fuimos parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo y el sur de Arizona era casi una década más parte de México y a través del Tratado de Mesías donde pues iniciamos como Arizona del norte de los norteamericanos. Sí, muy bien. Y yo veo, por ejemplo, tu video que tú hiciste, Alex, de la peregrinación de San Francisco. Es la verdad espectacular y si puedes tú compartirlo en el chat para que Kelly y María Luisa y Bichar vean ese video porque es la verdad muy bien hecho. ¿Cuál es un video donde no sé si ustedes sepan que cada año, si quieres explicar un poco, Alex, acerca de las fiestas de octubre, qué es lo que pasa cerca de la frontera? No, tú adelante porque eres de Magdalena, tú debes hablar de eso. Pero tú hiciste este magnífico documental sobre la peregrinación. San Francisco Javier es un santo. Bueno, y el padre Quino trajo, fue el padre Quino, ¿no? El que trajo el santo a Magdalena de Quino, que es un pueblo que queda una hora de Nogales, más o menos, una hora de Nogales. Cada año existe una peregrinación donde muchos pueblos ancestrales, pueblos originarios, van y visitan al santo. Y son pueblos, son pimas, son yaquis, ¿no? Que van a visitar al San Francisco Javier. Y son unas fiestas magníficas, pero la gente va a pie, o sea, camina kilómetros y kilómetros como un tipo de manda, como un tipo de pedir, ¿no? Con una fe, con una intensa fe a visitar a San Francisco. Y de hecho, un cantante muy famoso de The Killers hizo una canción acerca de esto, ¿no? Así es. Ajá. Ajá. Y y bueno, es una fiesta donde se juntan
y se reúnen muchas tribus de Arizona o muchos pueblos originarios de Arizona que van a visitar al Francisco, ¿no? Al Francisco Javier, a Magdalena, y muchas gente de la misma tribu, pero viviendo en el lado mexicano, que van a visitar, ¿no? A San Francisco Javier. Sí, y de hecho tiene una conexión a la India, ¿no? Que San Francisco Javier era el misionario de todo el imperio portuguesa, ¿no? Y pues como fundador de los jesuitas, muchos de las generaciones que siguieron a él, pues eran haz de cuenta, el Michael Jordan de los misionarios, ¿no? Para ellos. Entonces promovieron como su culto, ¿no? Su devoción. Y así es como llegó esta devoción a este santo tan, pues que está muy querido en la India, y también llevó la fe hasta Japón, hasta el último del mundo de esta época que conocieron los europeos. Y Sí. pues sí, es muy interesante cómo han, a través de los siglos, este milagro que de la peregrinación, que sigue siendo una parte de la fábrica cultural de nuestra zona. Ya. ¿Y qué te motivó a hacer este documental? Muy buena pregunta. Es que cuando trabajé por los National Park Service, trabajé por el Sendero Anza, que es un sendero histórico nacional. De hecho, debe ser internacional, porque no empezaron ahí justo en Nogales, empezaron en Culiacán. Y pues yo tomé en cuenta que esta ruta sigue la ruta de la peregrinación, y hay una beca que ofrecen los de National Park Service con recursos dedicados a los recursos naturales y culturales de las tierras fronterizas. Y pues cuando me enteré de esta tradición, pues yo me sentí como, oye, no están diciendo esta historia sobre la frontera, estas historias magníficos, ¿no? De cómo este tejado cultural que tenemos entre Arizona y Sonora, y pues mi pasión es esta historia, y pues es cuando pues empezamos este viaje, ¿no? De hacer el documental. Viví 11 años en Singapur y 4 años en India. Así es que bastante de mi vida lo he vivido en Asia, y eso no ha ayudado a mi español. Sí. Pero porque viví allí, vi todo ese movimiento de los jesuitas en Asia, y me fascina que estaban ellos en Arizona. Y me encanta que mi vida y mi experiencia voy a conectar los dos. Y por eso quiero ir a Arizona para ver. Es esto todo de los jesuitas. Sí, sí, perdona, Alex, sí, continúa. Es que es súper interesante la conexión jesuita en Sonora. Ajá. Sí, de hecho, Kino siempre quisiera ir a la China, ¿no? En lugar de México, pero le tocó México. Y entonces tenemos esta historia increíble hasta ahora en el asunto de la agricultura y gastronomía, que están promoviendo rescatar muchos de los árboles frutales que llevaron los jesuitas aquí. Y por ejemplo, el membrillo famoso, quince en inglés, que Magdalena del pueblo de Verónica está muy arraigado ahí. El higo fig, ¿no? El higo también. Y el higo también, ajá, la granada también. La granada, sí. Pues todas esas plantas también eran lo que comían los conversos, y los jesuitas aceptaron señores que eran conversos. Las otras órdenes no los dejaban entrar, pero los jesuitas sí. Así es que eso también juega en cómo hicieron lo que hicieron.
Sí. Sí, mucha influencia de los moros, de los judíos aquí. Esto era como, por ejemplo, cuando aprendimos sobre los 13 colonias, pues quienes fueron a la frontera eran los de Escocia y de Irlanda, igual como de la Nueva España. ¿Quién fueron a la frontera? Mira, los judíos que practican su fe en secreto en Nuevo México, en Texas, Nuevo León, y pues también los isleños de las Canarias que fundaron San Antonio, y aquí en Arizona, Sonora, pues casi la mitad parte eran vascos, ¿no? Entonces era como casi igual, ¿no? Que las minoridades de la madre, de la colonia madre, pues eran los que fueron a lo más lejano. So, Ujú, ujú. Los aventureros, digamos, los que les tocaban lo último, ¿no? Lo sí, último de la Nueva España. como los Moraga que llegaron hasta San Francisco. Los moragas, sí, nosotros somos los dueños de San Francisco y ahorita mírame, También viví yo cerca de Moraga, en San Francisco, vivía de en Moraga, Orinda. San Francisco. Estaba en Orinda, que está así al lado de Moraga. Ya. ¿Cuál es su familia de Laredo? Por el parte de Gutiérrez, Ok. por la parte de Gutiérrez de Lara. Gutiérrez. Gutiérrez de Lara. Sí, mi abuelo era un importante personaje de la historia de Texas. Sí, muy bien, sí. Y bueno, vamos a platicar más. Es que es que la verdad que cuando estoy aquí con ustedes, la verdad que me emociona porque me trae mucha nostalgia, ¿no? La frontera, porque es un lugar tan especial, pero la gente no lo, digamos que no lo aprecia, no se aprecia tanto la frontera. Sí, sí. Es como cuando hacen la carne asada aquí, ¿no? Para gente como los sonorenses, es como el bat signal, ¿no? Como cuando huelen la carne Ujú, asada y la leña, ujú, de ite, es como, es una cosa que pues tienen que venir y conocer, ujú. ¿no? Esto no pueden Ya. leer o enseñar, ¿no? So, Y hay, por ejemplo, o sea, hay muchos pueblos originarios del norte de Sonora que me gusta porque comparten con el Arizona. Y nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, Kelly y Bichar en la clase de español de los aztecas, ¿no? De los indios, de los mayas, pero no escuchamos de los yaquis, de los pimas, de todas estas tribus o estos pueblos originarios que todavía hay gente que habla yaqui, habla mayo, habla seri y comparten con gente de Arizona y no hablamos de eso. Ocurre el mismo fenómeno que pasa en Estados Unidos, que no hablamos de los pueblos originarios en Estados Unidos. Bueno, en México no se habla de los pueblos originarios vivos que existen en el norte de México, ¿no? Y no sé por qué ocurre esto, porque son pueblos vivos, son pueblos que todavía que cada vez poco menos, pero siguen conservando sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Sobre todo en el pueblo Seri, que está muy cerca de la isla del Tiburón, bueno, que viven en la isla del Tiburón. Y yo no sé por qué no se habla mucho de estos pueblos. sí, sí, no, o sea, pues tenemos los yaquis en la lengua regional de Sonora, pues hay muchas palabras yaquis, ¿no? Como buki, like the boy, ¿no? Como Ujú, niño, vichi, desnudo, que le llaman a los calditos, los consomés que le dan antes de los tacos, ¿no? Aquí. Y pues también, pues cuando lleguen a Nogales, ¿no? La ciudad fronteriza, pues ahí es una monumento de los yaquis, el famoso Mono Vichy que hay ahí, ujú, que es un reconocimiento de estas raíces de indígenas que tenemos. Y pues claro, el famoso baile de venado de los yaquis también, que es mundialmente conocido aquí.
y de los Tohono O'odham que pues eran ingenieros de agua, de desierto para siglos en el pasado. Es increíble cómo convirtieron el desierto en un paraíso de agricultura. Hemos oído del algodón de Pima, famous Pima cotton, que proviene de estas tierras también. Y pues sí, que están viviendo aquí. Arizona es lleno creo que es el estado con más reservaciones de todos Estados Unidos. Es uno de los estados y más presencia indígena. Pues allá en el norte de los Navajos, de los Apaches, de los Hopis. Y también muy interesante que tenemos una reservación Yaqui, ¿no? Que los Yaquis no son parte de los Estados Unidos, sus tierras eran en el sur del estado de Sonora y pues tuvieron que huir de sus tierras a raíz de la persecución del gobierno mexicano en el principio del siglo XX. Y pues aquí en el sur de Tucson tenemos la única reservación que reconoce las raíces de un pueblo indígena en otro país. Entonces sí, es una cultura que vivimos mucho y los famosos frijoles que tenemos aquí son los frijoles teperis, que son los frijoles más chiquitos, pero son más adaptados a cómo crecer en esta zona árida que vivimos. Entonces sí, pues pueden visitar estados como Illinois y Massachusetts y pues no van a llegar en tu día diaria encontrar algo que se trate de los indígenas que eran aquí por siglos. Ya, muy bien. No, y de hecho estamos muy ad hoc hablando de este tema porque la Universidad de Chicago justo hoy acaba de decir, quiero darles el nombre exacto, establish the Department of Race, Diaspora and Indigeneity. El justo hoy acaba de anunciar que va a abrir un nuevo programa, de departamento de raza, de diáspora y de indígenas, ¿no? Entonces, me imagino que esto estamos nosotros a la vanguardia de lo que va a suceder en la Universidad de Chicago. Vamos a hablar más de estos temas, de los temas de los pueblos originarios, ¿no? Es interesante en que tengo sobrinas. Se me hace que yo soy la más mayor aquí. Cuando yo estudié en la escuela, todo era sobre los americanos y nada de los mexicanos ni de los españoles. Y a fuerza siquiera tratamos de aprender de España y los españoles y todo eso era bueno entonces. Y no aprendimos de lo mal que pasó en cuando llegaron, que destruyeron cuando llegaron. Y ahora mis sobrinas me echan queja, pues los españoles hicieron mucho mal y quieren saber más de sus ancestros indígenas. Y les digo, pues bueno, los ancestros indígenas a nosotros eran de Tlaxcala, también eran colonizers. So, es una cosa muy complicada. De los dos lados, de los españoles y de la gente indígena, éramos colonizers y bueno, no, hay que aprender porque pasa todo. Ya no, y gracias a Dios que existe ya la prueba de ADN, ¿no? Que puedes tú más o menos rastrear tu genética, de dónde vienes, y yo lo hice como un regalo de Navidad para mí, y yo quería ver qué porcentaje de raza indígena tenía, porque pues no, o sea, yo quería saber, porque seguro tenía yo sangre indígena, ¿no? Y quería ver de dónde venía esa sangre indígena, pero sí. Y yo, ¿Hallaste? sí, 30%. Ok. Soy 30%, sí. Pima alta. Yo,
de Tlaxcala, Mayan. Magdalena desde el miles de años. Desde miles de años. Sí. Y por ejemplo, yo le quiero preguntar a Kelly, ¿qué piensas de este anuncio de la Universidad de Chicago con este nuevo departamento? Estoy muy emocionado. Como mencionó antes, no hablamos mucho de las poblaciones indígenas en las clases de español, pero lo siento, lo siento. Pero estoy tomando una clase, se llama las regiones del español, y estamos hablando mucho de las poblaciones indígenas que existen en países como México, también en Colombia, en todo América Latina. Pero les diría a ustedes que es la primera clase de español en la que estamos hablando de la población indígena en like such detail, en tal detalle. Ujú. Porque usualmente en las clases que he tomado, solo mencionamos las poblaciones indígenas en passing. Ya, muy bien. Sí. Sí, no, y aparte, cuando se habla de los pueblos indígenas, también hablamos de ciertos grupos nada más, ¿no? Los grupos que siempre, que se repiten y se repiten, ¿no? Entonces, hay grupos vivos todavía, ¿no? Cuando hablamos de los aztecas, pues bueno, hablamos de ese entonces, ¿no? Pero hay grupos vivos que existen ahora. Ujú. Sí. Sí, pues en Magdalena en octubre, si vayan, pues pueden tener tanta experiencia de toda esta diversidad de culturas indígenas de Sonora. Ujú. Sí, y y bueno, y pues es que las culturas indígenas modernas de ahora en día, ¿no? De cómo, porque también tenemos esa concepción, ¿no? De pensar en los grupos indígenas del pasado, pero no pensamos en los grupos indígenas del presente, contemporáneos, ¿no? Pues También es una forma de historia que viene del este, ¿no? Que viene de los 13 colonias de antes, ¿no? Que pues su manera de interactuar con los indígenas eran tan diferente que los españoles. Pues donde todavía podemos sentir la presencia indígena en Estados Unidos, pues los estados donde había los españoles, como Texas, Arizona, Nuevo México, California, es donde hay más presencia de las culturas indígenas, pero si vayan a New England, por ejemplo, pues casi no, porque era completo el genocidio que hicieron. Era Ujú, como quitarlos de sus tierras o matarlos. Esto era su manera de interactuar con los indígenas. Y pues en México, pues tenemos el opuesto, ¿no? Tenemos una riqueza indígena que todavía está viviente, ¿no? Porque pues, los españoles reconocieron que esta gente tenían almas, ¿no? ujú, Y pues los de los ingleses, pues en nuestro país, Estados Unidos, no pudimos casar con alguien de otra raza hasta 1960, algo, 670 creo, 60 algo. O Ujú. sea, ujú, no era legal. No ujú, creo que enseñen esto mucho en las escuelas de hoy. ujú. So, es una cultura totalmente diferente de Estados Unidos de México, especialmente a través de la lente indígena. Ujú. Sí, Hay, sí, dime, María Luisa. hay un profesor en UTSA que se llama, es Hinojosa, el señor Hinojosa, el doctor Hinojosa. Dice que si eres indígena o querías ver
ahí en el mar las banderas de España en vez de las banderas de Inglaterra, porque aunque les fue mal a los dos, siquiera podrían sobrevivir la material genética si se encontraban con los españoles. Y eso es la verdad. Las opciones eran, si con los españoles, casorio, con los de Inglaterra, velorio. ¿Casorio o velorio? Ajá. Pues bueno, yo tomo el casorio. Ya. No, sí, o sea, de hecho, cuando llegaron los primeros españoles, ellos lo que querían era formalizar un poco, ¿no? Y negociar y se casaban con las élites indígenas y fue justo después que llegó la Iglesia Católica y dijo, no, se prohibieron, ¿no? Ese tipo de matrimonios que bueno, eran matrimonios por conveniencia, ¿no? Pero eran matrimonios al fin y al cabo, pero después la iglesia los prohibió. Y claro que luego otra vez se restituyó, ¿no? Pero sí, los españoles sabían muy bien cómo poder negociar y estar con la élite. Ujú. Sí, pues tenemos esta historia aquí, podemos ver esta historia de las castas a través de la gastronomía aquí en Sonora también. El postre más reconocido es las coyotas, ¿no? Que coyotas eran antes una manera de decir mestiza, ¿no? Las hijas de padres españoles y madres indígenas y pues muy frecuentemente eran mestizas que vendían este tipo de dulce y llegó a como ser parte del nombre, o sea, aquí en la frontera, ¿no? Lo más lejano de la Nueva España. Ujú. Sí. No sabía esa historia de las coyotas. Sí, sí, muy, muy delicioso también. Sí. Sí. Cuando vivía yo en Singapur, esa mezcla, Ujú. los asiáticos que venían de China y de la gente indígena que estaba allí en Malasia y Indonesia, cuando se mezclaron es la gente Peranakan y hay bastantes, cuando ustedes ven la gente, ahí ves la mezcla y para mí es mi fascinación de un país como Singapur o un país como Malasia o Indonesia, porque hay esa mezcla de todos de esa área y me encanta ver la gente mezclada. Ujú. Hay bastante interés cuando hay esa mezcla. Y Ujú. la cultura mestiza también. Mira, en el músico no se han oído del Nortec, ¿no? Del norteño y la música techno, ¿no? Que electrónico, Ujú. que pues es otra forma como de florecimiento cultural aquí a través de esta mezcla de gustos musicales, ¿no? Los famosos norteños mexicanos y luego la música electrónica, ¿no? De California y todo eso. Sí, sí, justo. Mm, yo no sé, por ejemplo, en Hermosillo sobre todo, hay muchísimos monumentos que el de Anza, que Quino, pero no hay muchos monumentos a los indígenas, a los yaquis o no. No sé por qué pasa esto en Sonora. Pues en el video, no sé si fijaron que hay unas estatuas nuevas que de los seris que tienen la cara pintada así. Ya está poniendo varias estatuas nuevas para reconocer esto de los raíces, ¿no? Y es una familia seri, unas estatuas que queda como ahí al lado de la catedral, ¿no? En el Plaza Central de Hermosillo, del capital de Sonora y pues también otro gente que pues que no frecuentemente llegan en los textos de historia, como por ejemplo el clásico paletero, ¿no? Mexicano que vende paletas por las plazas y unos varios otros que me da mucho gusto oír y sobre todo ver y sobre todo
murales nuevos. Nogales y Hermosillo están haciendo muchos murales nuevos y está bien padre, como dicen aquí en Sonora, muy chido, ¿no? Muy chido, sí. Muy chido. Muy chido, muy cool. Sí. Yo, uno de las cosas que se me hace que va a distinguir mucho la frontera de Texas de Arizona es la influencia que tuvo la cultura francés. Y Kelly puede, pues lo vemos mucho más aquí en Houston, pero todavía ves pocos de eso en Brownsville, Laredo, San Antonio. Es una influencia, no hay la palabra, pero puedes ver pedazos de esa cultura francés, que no sé si la voy a ver en Arizona, pero sí lo ves en Houston, sí lo ves en Texas, que estaban los franceses aquí también, porque se estaban peleando con los españoles para este terreno. Sí, de hecho había 3 veces que unos filibusteros franceses invadieron a Sonora en los años 1850. Muchos de los mineros en San Francisco que no hicieron dinero, pues se fueron para Sonora, que era la zona más cercana de riqueza mineral, ¿no? La Sierra Madres. Y pues hay una historia muy interesante de unos condes de Francia que vinieron y que quisieron hacer su propia como país, ¿no? Bajo el dominio francés, pero de hecho hicieron su propia bandera como Independence de Sonora y pues era mucho en el conocimiento francés la riqueza de Sonora, de sus minerales, y luego, cuando llegaron con Maximiliano, también había batallas hasta acá en Sonora, lo más lejano del centro de México, sobre porque quieren el control de esta zona por razones financieras, ¿no? Sí. Sí, no, la famosa batalla 5 de mayo dicen que salvó a Estados Unidos, porque si no hubiera llegado justo ese batallón francés a Estados Unidos, ¿no? Y de cierta forma México los detuvo un poco, ¿no? Sí, y también lo puedes ver la influencia francesa en las panaderías también, ¿no? Los diferentes pan dulce que hay en México. Aquí pueden disfrutar de eso. Sí. Oigan, ¿qué tal si nos tomamos una foto? ¿Listos? Bichar, ¿estás ahí? ¿Puedes poner tu cámara? Sí, pero mi conexión es un poco fatal. No sé si puedo. Ah, ok, bueno, no importa. Voy a tomar una foto. Entonces, 1, 2, 3. Ok, muy bien. Pues bueno, ¿tienen preguntas para Alex antes de irnos? Acerca de la frontera, acerca de la historia, porque bueno, Alex es un erudito de la historia de la fronteriza. Cuando hablan del sendero de Anza, ¿es algo que México también reconoce y lo han hecho juntos, o es solamente una cosa que existe en los Estados Unidos? Buena pregunta. Sí, están haciendo un esfuerzo en Sonora para también pues reconocer esta ruta que cambió historia. Y de hecho ya hay señalización en Sonora donde pueden ver cómo seguir la ruta de él. No hay una ruta turística y hay la ruta histórica que tomaron, y pueden seguir a través de pie, ¿no? Como yo que hice de peregrinación, o pueden seguir con su carro para conocer cómo era para unos 300 personas, 2,000 cabezas de ganado y muchos caballos, etcétera, para fundar una ciudad de San Francisco, ¿no? ¿Cuáles cursos de estudio hiciste para llegar a este punto, Alex?
Pues yo crecí en otra ciudad fronteriza, yo crecí en San Diego y pues siempre he sido muy interesante en esto de la herencia hispana que tenemos porque he notado que no lo enseñan en la escuela y tuve la oportunidad de participar en unas investigaciones arqueológicas en el presidio de San Diego, el antiguo fuerte militar de los españoles y como encontrando estos vestigios del pasado por primera vez en siglos, pues me quedo impactado con eso y pues yo lo veo como mi meta, correr la voz sobre esta riqueza histórica, riqueza cultural. Es un placer, un privilegio de poder hacerlo. Muy bien. Bueno, pues ya no te quitamos más el tiempo, Alex. Muchísimas gracias por esta charla, esta conversación y de verdad que chequen la página Borderlandia de Alex y ese documental está buenísimo, véanlo por favor. Sí, aquí está la página para que vean. Ya. Muy bien. Gracias por permitirme visitar. Claro, María Luisa, no, claro que sí, y encantada. Igualmente, ojalá nos toque vernos pronto también, Verónica. Y no, Alex, en verano, yo voy en verano otra vez, ¿sabes? Espero que sea antes del calorón. Sí, sí. Yo tengo que ir a tramitar mi visa, tengo que ir porque como mi abuelita renunció a su ciudadanía americana, tengo que todavía tramitar visa. Pues aquí voy a esperarte con una nieve de pitaya. Ay, que me fascina la pitaya, lo mejor. Muy bien. Gracias. Que les vaya bien. Chao. Hasta la semana que entra. Bye bye. Gracias, Galin. Gracias, Bichar. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.